Los temas del futuro, desafíos y soluciones. Riesgos y oportunidades. Tema: educación y economía del conocimiento. Realizado por Noemí Díaz Ramos, Angeliza Vázquez, Dilar Vale Figueroa, Lisette Hernández Negrón, Marilyn Ramos Ríos. Efectos de la globalización en la educación. La nueva realidad educativa está afectada por un fenómeno destacado por procesos dinámicos en la construcción de una sociedad abierta, pluralista y de diversidad cultural, llamado globalización. La globalización es una etapa avanzada de la división internacional del trabajo, la cual se caracteriza por una mayor interacción e independencia de los factores y actores que intervienen en el proceso de desarrollo mundial. Estos factores y actores son de índole económico, social, político, ambiental, cultural, geográfico y educativo que involucran relaciones entre pueblos, regiones, empresas y partidos. Efectos de la globalización en la educación, según Brunner, 2001, establece que existen 5 situaciones que ilustran los nuevos escenarios a causa de los efectos de la globalización en el ámbito educativo. El intelecto de las personas está dejando de ser lento, escaso y estable, causando que en la actualidad el conocimiento esté en constante proceso de expansión y renovación. Se estima que el conocimiento global acumulado se duplica cada 5 años. Las escuelas han dejado de ser el único medio a través del cual las nuevas generaciones entran en contacto con el conocimiento y la información. En el presente, no solo se han multiplicado las agencias educativas, sino también los medios de comunicación e industrias culturales. En la actualidad, no confrontamos la escasez de información o la lentitud de la transmisión, sino el peligro de la saturación informática. La palabra del profesor y los textos escritos han dejado de ser los soportes exclusivos de la comunicación educacional.
Cada vez es más frecuente el uso de multimedia y recursos disponibles en la web. Las escuelas ya no actúan como si las competencias y el aprendizaje den lugar al tipo de inteligencia que se supone tengan los alumnos y que en el pasado eran limitadas por la revolución industrial. Los cambios tecnológicos y las aperturas hacia una economía global basada en el conocimiento y la información, indujeron al replanteamiento constante de las competencias y destrezas que las sociedades deben enseñar y aprender. La educación y los desafíos. Los desafíos en la educación son: deserción escolar, resistencia a los cambios, disminución de estudiantes, adaptación a los cambios sociales, falta de desarrollo profesional aplicable al constructivismo e integración de las TIC, adaptación a las nuevas tecnologías y desarrollo de competencias dirigidas a generar la economía del conocimiento. En la era digital, no bastará contar únicamente con grados conferidos, porque el papel que juegan las TIC en la educación del siglo XXI, obligan al educador a estar en un constante desarrollo profesional. La educación está en constante evolución, las tecnologías han aplanado el mundo y la innovación está basada en generar la economía del conocimiento. En el siglo XXI, no bastará solamente el saber manejar un equipo tecnológico, sino la capacidad y las aptitudes que tiene el individuo para reutilizar, crear y producir. Las destrezas de competencia fundamentales en este tiempo son la colaboración, autogestión de estudios y la agilidad de adaptarse a los cambios, y la pieza clave de las competencias está en las manos del educador. Los datos estadísticos de los años escolares 2004 al 2013 en Puerto Rico identifica que la matrícula de estudiantes se redujo en un 27%, lo que representa una reducción de 157.640 estudiantes en tan solo 9 años. Las plazas de maestros se redujeron en un 13%, lo que representa una reducción de 6.459 puestos docentes. En una muestra de 160 maestros de la región norte de la isla, encontraron los siguientes datos: el 54.4% de la muestra tienen entre 50 y 59 años, un 53.2% tienen entre 16 a 26 años o más de experiencia, con un grado máximo de bachillerato, y no recibieron orientación sobre el uso de las TIC. A los maestros les resulta difícil cumplir con los estándares nacionales de tecnología y con los documentos normativos que exige el sistema educativo del país, por falta de desarrollo profesional con prácticas constructivistas innovadoras que puedan ser aplicables en la sala de clase. Los educadores tienen la necesidad de participar de un desarrollo profesional sostenido y tienen la responsabilidad de ser un agente proactivo, para desarrollar individuos competentes en la economía del conocimiento. Soluciones educativas para la educación del futuro. La educación de hoy debe renovar y replantear sus formas de enseñanza y aprendizaje. Para combatir los desafíos de la educación hay que tener en cuenta que el estudiante es el centro del todo el proceso educativo.
La metodología debe ser más activa para fortalecer la formación de individuos y profesionales versátiles y empleables. La evaluación será la clave para evidenciar que se han cumplido los objetivos propuestos. ¿Cómo se visualiza la educación en el futuro? Innovación más flexibilidad. Por lo tanto, ¿cómo podemos solucionar los desafíos en la educación, para lograr la innovación y flexibilidad que requiere la educación del futuro? Algunas soluciones para combatir los desafíos son: 1. Dar un alto valor a la educación que requiere inversión económica. 2. Proporcionar un ambiente de colaboración y creatividad para crear buenas prácticas con adiestramientos que les ayude a los docentes a crecer en sus carreras con prácticas poderosas. 3. Creer que todos los niños son capaces de triunfar, y esto se logra cuando el sistema educativo educa a estos, para que reconozcan lo que es importante y que se requiere para triunfar. 4. La educación como un espacio de gratificación y disfrute. No siempre se debe pensar que la educación es sinónimo de dificultad y sacrificio. 5. El verdadero aprendizaje se logra con motivación y pasión, donde los estudiantes acceden a contenidos, demuestran sus conocimientos, interactúan con su entorno y construyen su espacio. 6. Resolver problemas y generar conciencia sobre cómo se utiliza la información y los impactos sociales de nuestras acciones. 7. Las redes, la colaboración, la información abierta son las fuentes del crecimiento y la evolución del conocimiento, pero solo las posibilidades de acceso, la eficiencia en los procesos de gestión y un énfasis en la innovación metodológica podrán asegurar en los estudiantes una experiencia de aprendizaje significativa. 8. La evolución en las posibilidades de comunicación, en los mecanismos de gestión y en los procesos de enseñanza-aprendizaje, permiten garantizar la calidad en la formación de los estudiantes. 9. Buscar alternativas para derribar las barreras socioeconómicas que de otra manera excluiría a determinados grupos de la sociedad. 10. Democratizar la educación, educación para todos. Riesgos. Sociedad del conocimiento y la educación. Para Peter Drucker, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que acompañan a la sociedad del conocimiento, están transformando radicalmente las economías, los mercados y la estructura de la industria, los productos y servicios, los puestos de trabajo y los mercados laborales. Estamos en el inicio de una segunda revolución de la información y no es una revolución tecnológica, no se está produciendo allí donde los científicos y la industria de informática cree que está. Esta nueva revolución cambia la percepción humana del espacio y el tiempo, no se trata de informática, máquinas o software, se trata de una revolución de conceptos. La información interpretada se convierte en conocimiento, que es el recurso clave y pasa a ser más importante que el trabajo, la tierra y el capital. El conocimiento reside en la persona y no puede ser comprado ni creado por capitales de inversión. Se extiende por toda la actividad humana y determina dos nuevas clases sociales: los trabajadores del conocimiento y los trabajadores tradicionales de servicio. El estado normal de salud de la economía es el desequilibrio, no hay nuevas teorías psicológicas que abarquen la magnitud de la globalización.
Los riesgos en la educación, si el educador no cambia su mentalidad hacia la globalización y forma de impartir la enseñanza. Futuros desertores escolares. Bajo aprovechamiento académico. Poca motivación hacia sus estudios. Puntuaciones bajas en las pruebas estandarizadas. Conflictos en pares o en grupos. Pobre desempeño en la economía del conocimiento. Es necesario que todas nuestras acciones educativas estén diseñadas con un enfoque global, integrada regional e internacionalmente. Hay que reconocer que los cambios globales han sido tan vertiginosos, que la educación no ha podido asimilarlos ni incorporarlos aún, los cuales ha traído como consecuencias ciertos riesgos en la educación actual y del futuro. La educación es la fuerza del futuro, pues constituye uno de los instrumentos más poderosos para realizar el cambio. La educación a distancia tiene un sinnúmero de ventajas, pero no todas son virtudes. La distancia seca al profesor, al quitarle la voz, la imagen, las expresiones faciales, el humor y las ironías, y esto pueden dificultar el diálogo a fondo entre quienes no se conocen realmente, y más si no preexiste una confianza básica entre ellos. Si el educador no está a la vanguardia y actualizado en el uso de las tecnologías de información y comunicación en el siglo XXI, no podrá desarrollar un clima de confianza e innovación que les resulte atractivo a los estudiantes, y la educación no les resultaría motivadora por todos los factores distractores que les rodean en esta era digital. El sistema educativo se compone de tres factores fundamentales que permiten el aprendizaje innovador: la cultura escolar, el acceso y apoyo con las tecnologías de información y comunicación, y las aptitudes de los docentes. Resulta difícil transformar la educación tradicional a una innovadora, si los factores fundamentales que permiten el aprendizaje innovador no está atemperado a las exigencias de la educación del siglo XXI. Por ende, los estudiantes no desarrollarían las competencias necesarias para ser proactivos en la economía del conocimiento. ¿Qué oportunidades tendrán los futuros doctores en educación? Según Careaga, 2007, los desafíos actuales de la sociedad demandan del docente la demostración de una competencia profesional efectiva, basada en un sólido dominio científico, y con capacidad de ejercerla. Lo que se traduce en una ruptura del paradigma tradicional de educación bancaria, por uno, basado en las competencias que se construyen y transforman a partir del mercado del trabajo. El maestro del futuro debe tener un perfil de estudio alto,
con un interés activo por el entorno y una vocación entusiasta por las tareas que realice, por lo que es imperativo, una formación continua que responda a las necesidades variables del momento y a los retos educativos del siglo XXI. En la tecnología habilitada para la economía del conocimiento de hoy en día, coloca a los maestros frente a nuevos retos. Cuando se mira al futuro, no solo debe facilitar a los estudiantes una educación adecuada en su campo de estudio, sino que deben armarlos con las habilidades y conocimientos necesarios, para aprovechar la tecnología de manera efectiva en su lugar de trabajo. El docente del futuro será responsable de promover el pensamiento crítico y despertar en el estudiante el deseo de conocimiento, de lograr en el estudiantado las aptitudes necesarias que le permita competir tanto a nivel local, como global. El futuro doctor en educación nunca debe perder su esencia, por lo tanto, el docente siempre debe ver a su alumno como un ser integral, holístico, con necesidades e inquietudes diferentes. La tecnología debe servir como ente integrador y no lo contrario. Un futuro doctor en educación debe ser capaz de lograr en el alumnado la capacidad de adaptarse a los constantes cambios en el mundo, al igual que debe promover el autoconcepto positivo y las buenas relaciones interpersonales. Por lo tanto, será necesario modificar la enseñanza para que cumpla con las necesidades cambiantes del mercado, pero que a su vez cumpla con las necesidades individuales del estudiante. Teniendo esto en mente, el futuro doctor en educación tendrá la oportunidad de cambiar el escenario de enseñanza tradicional, por uno que se ajuste a las necesidades de sus alumnos. Gracias a la tecnología, podrá exponer su pericia a nivel global, impactando así al alumno en cualquier lugar del mundo. Además, podrá compartir e intercambiar información con sus pares a nivel global, haciendo posible el trabajo colaborativo entre países. Entre otras oportunidades para el futuro doctor en educación también están: aumentar el grado en que la nueva tecnología es utilizada por los estudiantes, los ciudadanos y la fuerza de trabajo mediante la incorporación de las habilidades tecnológicas en el currículo escolar. Aumentar la capacidad de los estudiantes, ciudadanos y la fuerza de trabajo para agregar valor a la sociedad y la economía mediante el uso de conocimientos destinados a resolver problemas del mundo real. Aumentar la capacidad de los estudiantes, ciudadanos y la fuerza de trabajo para innovar, producir nuevos conocimientos y beneficiarse de esta nueva etapa de conocimiento.